Iván, al contrario, gracias por contactarme, gracias por la entrevista y aquí estamos con muchísimo gusto. Pues mira, sí, estoy vinculado de una manera diferente por medio, ahora sí que de los medios de comunicación. Ahí estoy siempre haciendo análisis y comentarios respecto al fútbol mexicano e internacional. Y bueno, hoy veo al fútbol mexicano un poco estancado en el tema de selección nacional. En la liga, la verdad es que han llegado grandes futbolistas en los últimos tiempos a diferentes clubes. Entonces creo que en ese aspecto, creo que somos una liga poderosa, que hay clubes que tienen esa capacidad, ¿no?, de traer sus jugadores y no deja de ser una liga competitiva, ¿no? Desde que yo jugaba y a la fecha, lo que sí veo en la liga mexicana es que es muy competitiva. De la máquina me da mucho gusto, ¿no? Después de todos los cambios, de todas las situaciones que se han vivido, ¿no? A raíz del cambio en la cooperativa, de todo lo que se vivió en ese entorno, me parece que el proyecto ha encontrado estabilidad, ¿no? Aunque nos sorprendió a todos, ¿no? La salida de Vicente después de ese buen torneo del título en CONCACAF y de que parecía que los jugadores se habían adaptado muy bien a la idea futbolística. Bueno, pues la llegada del Arcamón, más allá de ese accidente que hubo en la Leagues Cup, el equipo es líder de la liga, juega muy bien al fútbol, tiene un plantel muy completo, ¿no? Muy sólido, con variantes. Y bueno, me parece que la planificación deportiva, la manera en que el Arcamón se ha adaptado a dirigir al equipo y por supuesto la materia prima, creo que Cruz Azul hoy tiene grandes jugadores, hace que pues, nos ilusionemos todos los que tenemos este afecto a la máquina de que puedan levantar otro título pronto. Lo que me ha gustado es que, bueno, cuando llegó, te acordarás, hubo ciertas dudas, ¿no? Pues del paso anterior por Pachuca, de todo el entorno que se había generado alrededor del equipo por el cambio en la cooperativa y eso. Y creo que Iván y su gente lograron mantenerse ajenos a esto y enfocarse en el trabajo, ¿no? Y la verdad es que ha sido una gestión muy buena, ¿no? O sea, si analizamos las contrataciones, el dinero invertido, los resultados deportivos, me parece que la gestión deportiva de Iván, respaldada por el señor Víctor Velázquez, ha sido bastante buena hasta el momento. Yo veo algunas cosas parecidas, ¿no? Digo, evidentemente la dirigencia es otra, pero la importancia y la grandeza del equipo ahí está, la obligación para buscar un título ahí está, y yo lo que alcanzo a percibir que estamos parecidos es con el profesor Marcarián y con Benjamín Galindo logramos hacer un muy buen grupo humano y a partir de ahí hacemos un buen equipo de fútbol. Logramos llegar a 3 finales, ¿no?, en esos 2 años que mencionaste. Desafortunadamente no se pudo lograr ese sueño de levantar un título para la gran afición que tiene la máquina, pero hoy veo eso, veo un equipo sólido, veo un equipo muy, muy unido, ¿no? O sea, tú ves desde la banca cómo vive el Arcamón, que ya lo conocemos, lo que transmite, los jugadores se apoyan, se respaldan, los festejos de los goles te dan mucho de qué hablar, ¿no? O sea, todos van, todos festejan, disfrutan, en fin, ¿no? Creo que más allá de que hoy el fútbol es tal vez más dinámico o tal vez más físico, me parece que hoy veo ese parecido, ¿no? En la gran unión y en el buen fútbol que despliega el equipo. Me gusta porque tiene variantes el equipo, ¿no? Piovi y Dita me parecen dos excelentes centrales. La llegada del Chiquete le ha dado la posibilidad, desde el torneo pasado con Vicente, de utilizar a veces línea de 3, de utilizar a veces línea de 4, y la inclusión de Eric me parece un tipo muy inteligente para jugar. Entonces es un jugador que, ocupando esa posición de tercer central, le daba salida al equipo, además muy bueno técnicamente. Entonces, la verdad es que cualquiera que sea la decisión del entrenador de jugar línea de 4, de 5, meter a Eric como un volante defensivo que le dé salida y después ocupe la posición de contención, lo pueden hacer muy bien, porque creo que es algo que primero está trabajado y segundo, la calidad de los jugadores lo puede llevar a cabo. Fue muy especial porque yo tenía un acuerdo con Necaxa de 3 años. En ese momento, yo en el primer año, el presidente del club era Justino Compeán,
En ese momento se va a la Federación Mexicana de Fútbol a ser el presidente de la federación y llega el señor Javier Pérez Toifer y eh, digamos que de manera unilateral termina los contratos de todos y empieza a renegociar y a mí me dice que yo no entraba en planes, ¿no? No hubo una explicación así muy directa, pero llega el draft, te acordarás de ese tema que había en México, ¿no? De un solo día para poderte registrar con otro club. Y ya cercano hacia el final, recibo la llamada de Eduardo de la Torre, de Yayo de la Torre, que era director deportivo, y del mismo profesor Marcarián, ¿no? Te estoy hablando de esto 9, 10 de la noche, o sea, fue un día estresante para mí porque si no te registrabas en ese momento, la situación se podía complicar, ¿no? Que me ayudó muchísimo la Libertadores, ¿no? Es una lástima que hoy no la juguemos en la Liga Mexicana, pero el profesor Marcarián me vio jugar la Libertadores con el Necaxa y de ahí me llamó y fue muy claro, fueron muy claros conmigo los dos. Te invitamos, Joaquín, al proyecto, no vas a ser un jugador titular de inicio, vas a pelear un puesto, nos vas a ayudar con tu experiencia a formar, ¿no? Al Cata Domínguez, a Alejandro Castro, o sea, ya con eso te digo hace cuánto fue, pero, pero vaya, me encantó el reto y así fue como sea mi llegada a Cruz Azul. Tomé como un reto, Iván, ¿no? O sea, a mí lo que me gustó es que me hablaran de manera clara, Yayo y el profesor Marcarián, ¿no? Diciéndome, no vienes a ser titular, vienes a ganarte un puesto. Y además mi inicio en Cruz Azul no fue como me lo esperaba, porque cuando llego y me hacen los exámenes médicos, eh, me detectan un tumor en la pierna derecha, arribita del músculo de la pierna, del cuádriceps, y me lo tienen que extirpar. Gracias a Dios fue benigno, todo salió bien, ¿no? Pero yo no pude hacer la pretemporada a la par, ¿no? Del equipo. Yo pude ser elegible hasta la fecha 4 más o menos de ese torneo. Entonces, mentalmente lo que hice, Iván, fue desde el primer día trabajar lo mejor posible, como lo intenté siempre en mi carrera, hacer todo al 100%, dedicarme a lo que pretendía el profesor Marcarián de mí e irme ganando la posibilidad de ser titular, ¿no? Tuve algunos partidos en la banca, algunos no jugué, y de repente se abrió ahí la posibilidad con una lesión de Wiki o una suspensión de Wiki y una lesión de Denis Caniza en un partido en Pachuca, ¿no? Tuve la oportunidad de ser titular, nos fue muy bien y a partir de ahí me volví un jugador constante en el cuadro titular de Marcarián. Pero te digo, ¿no? Mentalmente fue convencerme de que tenía que trabajar todos los días y esperar una oportunidad para poder aprovechar y eso logró que después de ese partido que te hablo, el año y medio o el año 8 meses posterior con la máquina, pues rara vez me perdí un partido. Competencia leal, todos son grandes personas, con todos tengo una muy buena relación el día de hoy, ¿no? A ver, Denis Caniza, mundialista y seleccionado paraguayo, Joel, sin duda una referencia de Cruz Azul, muy identificado con los colores de la máquina, el Cata Domínguez. Lo que pasa es que hoy ya te hablamos del Cata por lo que sabemos, pero en ese momento yo te decía lo que yo veía de él, un muchacho con muchísima proyección y bueno, ya vimos la carrera que hace. Y lo de Alejandro Castro, ¿no? Que la verdad es que a veces el fútbol es ingrato con las buenas personas y con los buenos futbolistas porque a pesar de que hizo una buena carrera en el fútbol, pues desafortunadamente tuvo esta situación en esa final, ¿no? Contra América, pero vaya, la convivencia siempre fue, como te digo, leal, nos apoyábamos mucho, eh, no importa quién jugara, el que estuviera en la banca o incluso el que iba a la tribuna, siempre mandaba buena vibra, ¿no? Y la verdad es que es lo que te decía, lo que yo recuerdo de esa máquina en los 2 años que estuve, era que éramos un gran grupo, ¿no? De seres humanos bien guiados por el profesor Marcarián, por Benjamín Galindo, dos grandes personas. Y bueno, digo, fue una lástima que no lográbamos el objetivo de levantar un título, pero vaya, fueron 2 años que yo, créeme que viví muy feliz en la máquina de Cruz Azul. Cada uno tenía una personalidad distinta. ¿Qué me sorprendió? Ustedes se acuerdan de Torrado, capitán, serio, ¿no? En la cancha. Y no, con Villaluz eran una locura en el vestidor. Nos hacían bromas a todos. De repente te descuidabas y aventaban tu ropa a la tina de hidromasaje. Entonces tenías que esperarte ahí para que se secara y poder ir a tu casa. Josgard, ¿no? También muy divertido, un tipo también
muy bromista, gente muy seria, ¿no? Como Cristian Riveros, como Carlos Bonet, grandes jugadores. En fin, era un vestidor como muy de personalidades distintas, pero al final de cuentas nos la pasábamos bien, ¿no? Dentro de lo importante que era enfocarnos en el entrenamiento, en el ser profesionales. También había un muy buen ambiente en el vestidor, con los utileros, con los hermanos Coria, con Pineda, en fin, ¿no? Muchos buenos momentos ahí en el vestidor, algunos divertidos, otros difíciles, cuando las cosas no salían bien o el partido no había sido como te lo esperabas. También éramos de hablarnos fuerte, decirnos las cosas, y yo creo que por eso funcionamos bien esa época de la máquina. Y había presión, ¿no? O sea, Cruz Azul es una institución que no puede dejar pasar tanto tiempo, ¿no? Y digo, después fueron veintitantos años, se acumularon, pero en ese momento, como bien dices, eran 11 años del último título de la máquina, y lo vivíamos, a ver, en lo personal, pues, yo llevaba poquito tiempo, pero pues cuando te pones la camiseta de un club, te pones sus historias, te pones sus objetivos, lo que se necesita, y trabajas para ello, ¿no? Entonces, había una presión interna, más que presión, era como una ilusión de ser ese equipo que rompiera esa racha, ¿no? De poderle regalar a la afición ese título. La afición se acercaba con nosotros, y sentían que podía darse, ¿no? En ese momento, y bueno, nos tocaba de todo, ¿no? Desde los papás que te decían, híjole, pues tengo 30 años y solo he visto campeón a la máquina una vez, o mi hijo tiene 9 años y no ha visto campeón a Cruz Azul. Gente más exigente de ahora sí tienen que ganar y échenle ganas, ya sabes, ¿no? Una frase muy mexicana, en fin, entonces, de diferentes maneras, ¿no? Lo vimos en el vestidor, como te digo, con esa ilusión, a nivel directivo, apoyándonos para tratar de que en ese momento se rompiera la racha, y bueno, desafortunadamente, tanto con Santos como contra Toluca nos quedamos en la orilla. Recuerdo las dos finales muy parejas. Me parece que si hay algo que igual nos pesó para no poder levantar el título, fue que en ninguna de las dos finales logramos sacar ventaja en el azul. En los dos partidos, en las dos series, nos fuimos con desventaja, ¿no? A la vuelta, una en Torreón y la otra en Toluca, que después hicimos muy buenos partidos en la vuelta, ¿no? Y bueno, desafortunadamente por diversas situaciones, ¿no? Más en específico la de Toluca, creo que es más dolorosa, no se logró, ¿no? ¿Qué recuerdo de las liguillas? La primera la vimos con el profesor Marcarián, muy serio, muy centrado en el objetivo. Siempre nos dijo, vamos partido a partido y vamos a llegar lejos. Tú ahí, Iván, creo que tienes toda la liguilla como fue. Pero bueno, me acuerdo del de Jaguares, que en el partido en Chiapas me expulsan casualmente. Yo no juego la vuelta en el azul y con un gol de Wiki, ¿no? Avanzamos a la siguiente ronda, y bueno, después la final con Santos, difícil, dolorosa, porque hicimos un gran partido allá en Torreón, y la diferencia de la marca, el gol de Ludueña, ¿no? El golazo al ángulo, y todavía tuvimos una de Pablo Ceballos en el último minuto, que si la metía nos hubiéramos podido ir a tiempo extra, ¿no? Y la de Toluca, la segunda liguilla, creo que la jugamos de manera más seria, más maduros, ya sabíamos lo que íbamos a jugar, y bueno, ¿no? Otra vez nos fuimos con desventaja del azul, y hacemos un gran partido en Toluca, que bueno, desafortunadamente se ve complicado por la jugada de Villa, ¿no? De que un claro penal, y que lejos de que no se marque el penal, lo difícil para nosotros fue que no se marcó el penal, no hubo expulsión para el rival, y nosotros nos quedamos con 10 hombres, porque nosotros ya habíamos hecho los 3 cambios y no había ni 5 cambios, y no había esta situación hoy de que por una situación exactamente, por el protocolo de conmoción podía hacer un cambio. Entonces, jugamos con 10 hombres, pues casi 45 minutos, ¿no? Lo que faltaba el segundo tiempo más el tiempo extra, y bueno, la serie de penales que desafortunadamente no se fue se inclinó a nuestro favor. Las disfrutamos mucho. La segunda nos dolió en el alma, porque creo que habíamos hecho un esfuerzo grande para ganar el título, y bueno, entendemos que a veces así es el fútbol, y hoy te puedo decir que son grandes recuerdos por todo lo vivido como equipo, pero sí la espinita de que no pudimos levantar. Después del partido, después de la final perdí en Torreón, fue dolorosa igual. El vestidor estábamos muy tristes, pero animados, en el sentido de que nos apoyamos y dijimos, bueno,
hoy no fue, vamos a prepararnos y va a ser la que sigue. Y vamos a entrenar fuerte y vamos a trabajar fuerte y buscaremos una nueva oportunidad que nos llegó el siguiente torneo. La de la Bombonera, la de Toluca, Iván, fue muy difícil reponerse de ese golpe porque entramos mudos, dolidos, angustiados, ¿no? Porque cuando entramos pensamos ver a Villaluz ahí en el vestidor y no, nos avisaron que se lo habían llevado al hospital, ¿no? Entonces, entre el dolor de perderlo como se perdió, el enojo, ¿no? De esa jugada, el saber que tu compañero estaba en el hospital, ese vestidor estaba mudo. Ahí sí hablábamos poco, algunos lloramos, ¿no? Y sí, yo creo que de ese torneo al siguiente, más allá de que llegamos a la final de la Liga de Campeones de CONCACAF, no nos levantamos. O sea, nos costó muchísimo, como bien dices, ni siquiera llegamos a la liguilla, inclusive creo que en algún momento fuimos hasta último lugar de la tabla general, ¿no? Algo atípico en la máquina. Entonces sí, fue muy difícil reponernos después de la final perdida con el Toluca. En ese último partido, yo estaba feliz, ¿no? Como te he dicho, estaba feliz en Cruz Azul, no me había perdido, en ese torneo no me perdí un solo partido, ¿no? Creo que nada más no jugué un par de juegos de la Liga de Campeones de CONCACAF. En la liga jugué todos, así, igual en el previo, ¿no? De la final de Toluca. Y terminando ese juego en Cancún, ¿no? Contra el Atlante, estaba el licenciado Álvarez esperándonos a todos en el vestidor y estaba afuerita, ¿no? Y en el estadio del Atlante, allá en el de Cancún, había dos puertas, o sea, estaba él parado y había la puerta que te lleva hacia el vestidor y la puerta que te llevaba hacia la tribuna, ¿no? Entonces, cuando yo llego, me da la mano el licenciado y me jala hacia la puerta, ¿no? Del lado de la tribuna y me dice, Joaquín, estado muy contentos, te adaptaste muy rápido al equipo, te has identificado con nuestra institución y con lo que buscamos y me dice, ¿tú qué piensas? ¿No? Y le dije, no, pues yo estoy feliz, licenciado, yo por mí me quedo y el tiempo que usted decida, pero si usted me firma por 2 años, yo me quedo aquí feliz. Me dice, vamos poco a poco, vamos a firmar por un año y esto te estoy diciendo que fue ese partido, nos dan 2 semanas de vacaciones, me dice, vete tranquilo, ¿no? Regresando firmamos el contrato y todo. Y en el Inter, a ver, en la memoria, si no me falla, Benjamín ya no termina ese torneo y entra Siboldi, que dirigía Cruz Azul Hidalgo, y él es el que dirige esa final en Cancún. Sí. En esas 2 semanas que yo estoy de vacaciones, eh, deciden recontratar, ¿no? Al profesor Mesa y bueno, pues sí, ¿qué te puedo decir? Desde que lo contrataron, yo me imaginé, ¿no? Yo ya había coincidido con el profe en selección y algo, ya sabes, en mi corazón, en esa manera de percibir las cosas, me dijo, híjole, a ver si no me, si hacen que ya no firme contrato y ya no siga, ¿no? Y así sucedió, ¿no? Entonces yo llego de las vacaciones, me presento y ya me avisan que no voy a seguir en planes, ¿no? Fue difícil porque había sido constante, porque me entregué al máximo, Iván, porque la gente que llegó en mi lugar no había sido constante en sus otros equipos y creo que yo me había ganado un lugar, ¿no? Pero pues, entiendo y siempre he entendido que el fútbol es de gustos y bueno, me queda claro que yo no era del gusto, ¿no? Del profesor Mesa y así es como se da la salida de Cruz Azul, que te digo, fue muy, muy dolorosa porque realmente yo estaba muy contento. Algo, o sea, lo que no me eh, gustó, ¿no? Es que, eh, o sea, no me lo dijo él, ¿no? Por más que yo lo busqué y lo enfrenté, ¿no? Porque pues así soy, ¿no? O sea, simplemente que me dijera, oye, pues no entras en planes, Joaquín, y listo, ¿no? Pero se echaron la bolita ahí, digo, ¿para qué te digo todos los nombres y eso? Se echaron la bolita, nunca me hablaron de manera clara y no, a la fecha no he vuelto a tener una plática o alguna conversación con el profe. Me lo he topado en 2 o 3 eventos del Salón de la Fama, por ejemplo, y eso nos saludamos, ¿no? Con respeto. Mi opinión de él pues, es un tipo muy importante en el fútbol mexicano, ¿no? Los logros que tuvo como director técnico en diversos equipos, evidentemente el más exitoso con el Toluca,
eh, y respeto, ¿no? Respeto su trayectoria y lo que él representa para el fútbol mexicano y me quedó esa situación, ¿no? De no hablar de la situación de frente en su momento, ¿no? Para mí, el más importante es Hugo, ¿no? Porque Hugo es mi ídolo, porque cuando nos dijeron que nos iba a dirigir, primero no lo podíamos creer y ya después cuando lo vimos ahí en la cancha de Ciudad Universitaria, pues fue muy especial, ¿no? Y además fui el capitán de su equipo 5 años, a la fecha tengo una relación con él bastante buena, no muy cercana porque pues, Hugo siempre anda por todos lados en el mundo, pero las veces que nos hablamos y eso siempre es con muchísimo cariño y eso. Pero yo sí te puedo decir que en el manejo, en las formas, en la manera de involucrar el lado personal, el lado familiar, es el profesor Marcarián. La verdad es que eh, a mí es un tipo que me dejó marcado. Hablé con él hace poquito, ya está grande, es un tipazo, vive en Uruguay con su mujer. Hablé con él para saludarlo y todavía tenía ganas de dirigir, imagínate. Me dijo, oye Joaquín, si agarro equipo, ¿te vienes conmigo? Le dije, órale, claro que sí, ¿no, profe? ¿Qué me llamó la atención? Lo primero que me dijo de frente el día de la llamada telefónica, ¿qué esperaba de mí? Lo segundo fue que siguió muy de cerca mi proceso de rehabilitación después de la operación de donde me extirparon el tumor. Y aunque de repente el jugador quiere jugar, y es lo que siempre queremos, como que siempre estuvo muy cercano diciéndome, Joaquín, estás muy cerca de tu mejor versión, no aflojes, no aflojes, y ya la tercera o cuarta vez que me lo dijo Iván, dije, no, pues ya me está dando el dulce, ¿no? Como decimos en el fútbol, pero todo lo que me fue diciendo lo cumplió. O sea, en el sentido de, el día que tengas una oportunidad, aprovechala y si la aprovechas te voy a respaldar. Involucró muchísimo a mi familia, ¿no? Yo, en ese momento, mi esposa y yo nada más teníamos una niña, iban a la Noria a verme entrenar y iba y la saludaba y nos platicaba que al mismo tiempo había nacido su nieto, ¿no? Casi tiene la misma edad de mi hija mayor, e involucraba, ¿no? A las familias de todos, siempre estaba muy pendiente de los familiares de cada uno de nosotros. ¿Cómo lo hacía? Sabía delegar muy bien. Había entrenamientos donde el profesor Barreiros, su preparador físico, o el mismo Pablo Benguechea o Benjamín, que era su auxiliar, eh, hacían algunos trabajos y él los dejaba trabajar y se acercaba con nosotros y nos preguntaba de todo menos de fútbol, ¿no? Joaquín, ¿cómo está su esposa? ¿Cómo está su hija? Siempre a todo mundo le habla de usted, a todos, no importa la edad que tengas. Y así yo lo veía y se iba acercando con cada uno de los jugadores, con Cristian, ¿no? Con Torrado, con Villaluz, con quien fuera. Y eso logró que tuviéramos una muy buena, un grupo muy sólido, ¿no? Y que lo respaldara al viejo y la verdad es que a mí me dejó marcado y le estoy muy agradecido por lo que me hizo vivir en ese año. Yo creo que es otra cosa, si Marcarían se hubiera quedado en la máquina, te aseguro que no sé si un equipo de época, pero sí hubiéramos sido protagonistas casi todos los torneos porque se trabajaba muy bien. Sí, no, o sea, llevaba un año trabajando. El primer semestre llegamos a cuartos de final, si no me equivoco, y el segundo llegamos a la final, nos quedamos cerca con Santos. Yo creo que era un proyecto muy bien estructurado por parte de él, de su planificación. Había un equipo muy bueno, muy sólido de jugadores. Si te acuerdas, él tomó una decisión drástica que llamó muchísimo la atención, ¿no? Un mismo torneo decide que se vaya el Conejo, decide que se vaya Israel López, Toshiro, Jared, Chelito y Richard Núñez. Y hasta nosotros nos quedamos de, ¿cómo crees? O sea, se van a ir estos 5 jugadores que pues, todos eran muy importantes por sus trayectorias o en Cruz Azul o en el fútbol mexicano o en ambos, ¿no? Y él estaba convencido de que el equipo que se quedó iba a llegar a la final y desafortunadamente no la pudimos ganar. Entonces yo sí creo que si se hubiera quedado más tiempo, digo, es difícil predecir si hubiera habido más un título o no, pero yo creo que sí hubiéramos estado muy cerca porque la verdad es que trabaja muy bien el profe. A ver, lo que pasa, si me enfoco solo en el tema deportivo, o sea, yo jugador, sin duda es Pumas el uno y Cruz Azul el 2, ¿no? Digo Pumas porque al final fue toda mi vida, desde los 4 años hasta que debuté y hasta que me fui vinculado, ¿no? Al Club Universidad.
pero después el paso por la máquina, pues estuvo increíble, ¿no? Increíble en el sentido de que me gané un lugar. La afición al principio fue muy renuente, ¿no? A mi llegada por esta relación tan cercana de mi pasado con Pumas, y al final hoy me topo con la afición de Cruz Azul y la mayoría, pues reconoce el esfuerzo y las ganas, ¿no? De esos 2 años. Entonces, si hablo en el tema de fútbol, jugador, sin duda sería la máquina, ¿no? Lo que pasa es que ya con Querétaro se involucra el otro tema, ¿no? Porque como jugador no la pasé bien, o sea, te lo soy muy sincero. Como jugador en Querétaro fue una etapa difícil, ¿no? A pesar de que jugué todos los partidos, era una directiva que no sabías quién era el dueño, no te pagaban, se tardaban 3, 4 meses en cumplir, en fin. Pero después como directivo, pues ha sido mi única etapa, ¿no? Como directivo de un equipo de primera división, y la verdad es que los logros ahí están, ¿no? Entonces sí, no puedo negar también que los Gallos tienen un lugar especial en mi corazón, pero más por lo vivido ya a nivel directivo. Tengo varias, Iván, ¿no? A ver, Ronaldinho nos cambió el plan de trabajo, ¿no? A los Gallos. Eh, Tuvimos que redoblar o sea, te voy a poner un ejemplo. Yo jugué en los Gallos y entonces cuando nos tocaba jugar en Torreón, llegábamos al aeropuerto de Torreón y si nos iban a recibir 5 o 6 aficionados de los Gallos, pues ya eran muchos, ¿no? La primera vez que a mí me toca viajar, a ver, yo llego a ser director deportivo de Gallos cuando Ronaldinho ya está. O sea, el Calaco, el director operativo del equipo, él ya llevaba 6 meses y él fue el encargado de traer a Ronaldinho. Pero yo me incorporo y trabajo con él. La primera vez que viajamos en avión a Torreón, Iván, la gente se saltó la malla de seguridad, saltó se metió a la pista. O sea, imagínate lo peligroso que estuvo, se metió a la pista ahí con tal de ver Entonces, bueno, imagínate, no nos podíamos bajar del avión, tuvimos que hablar con las autoridades aeroportuarias para que dejaran entrar el camión a la pista y subirnos del avión al camión, y así lo tuvimos que hacer, ¿no? Todo ese semestre nos tocó viajar a Veracruz, nos tocó viajar a Hermosillo, ¿no? De la Copa, jugamos contra Cimarrones y tuvimos que hacer esa misma dinámica en todos los aeropuertos donde viajamos, porque la gente llenaba, ¿no? Los aeropuertos para verlo. Y otra anécdota, yo creo que era fuera la más divertida, fue que a raíz de esto, lo que hicimos era que nuestro secretario técnico lo mandábamos en avanzada, ¿no? Al hotel donde nos íbamos a hospedar y nos marcaba y nos daba la información. Y justamente llegando a Veracruz, nos dice, es imposible, o sea, está el hotel y las 2 cuadras del malecón están llenas de gente, o sea, no va a pasar el camión. Entonces, 4 cuadras antes, nos paramos, nosotros viajábamos en el camión y viajaba una camionetita atrás de utilería, y entonces nos paramos 4 cuadras antes, bajamos a Ronaldinho y se va en la camionetita de la utilería, ¿no? Y entonces él entra por atrás del hotel y ya él estaba en su cuarto y todo, y nosotros apenas íbamos llegando, el camión apenas podía avanzar, y lo mejor es la cantidad de mentadas de madre que nos llevamos, porque cuando nos bajamos del camión, pues no estaba Ronaldinho, y entonces, y Ronaldinho, no, llega en un avión más tarde, que no sé qué. Imagínate, la gente estaba realmente muy, muy enojada, pues porque lo quería ver. Entonces tuvimos que modificar muchísimos de los planes de viaje, de llegadas al hotel, las cenas, todo, a raíz de que teníamos esa gran figura, que además, créeme, es un tipazo, ¿eh? Es a todo dar el buen Rona. Casualmente, Iván, lo que más me costó trabajo de la dirección deportiva fue arrancar y cambiar el chip, ¿no? O sea, el entender que yo ya no era jugador, era directivo. Entonces, la verdad es que los primeros 2 o 3 meses me costó mucho trabajo. Ahí eh, el Calaco, Arturo Villanueva y Ricardo Campos, un exjugador y también ya con mucha experiencia en cuestiones directivas, porque había sido director deportivo de algunos equipos en México, era nuestro director de inteligencia deportiva, me ayudaron mucho, ¿no? Me tuvieron paciencia, me guiaron y me apoyaron, y logré, ¿no? Hacer esa transición. ¿En qué me ayudó? En que esa visualización de lo que yo vi como jugador me ayudaba a negociar algún contrato, a negociar los premios, por ejemplo. No podías negociar de la misma manera los premios por ser campeón de liga que por ser campeón de copa. Entonces también hasta medio inventar, ¿no? Que lo hicimos de una manera interesante,
los contratos con los chavos, con los que subían al primer equipo. Te pongo de ejemplo a Orbelín, a Cortizo, a Luis Romo. O sea, tuvimos que, Jimmy Gómez, tuvimos que hacer algunas estructuras que aparte fueron muy interesantes de ir estructurando contratos que fueran sumando, ¿no? Evidentemente en lo económico, pero que no fuera ese golpe drástico de hoy gano 10 pesos y mañana ganas 200, ¿no? Sino irlo haciendo gradualmente para que los jugadores también pues tuvieran esa mente clara en el manejo de finanzas, ¿no? Yo creo que en esos aspectos fue como más me ayudó, ¿no? La experiencia de haber sido jugador ya en la gestión deportiva. Bueno, la conferencia surgió, ¿no? Ahí con una idea de que alguna vez me buscaron, ¿no? Para dar una conferencia de mi experiencia y no tenía algo estructurado, ¿no? Entonces ya me di tiempo de estructurarla muy bien y de darle ciertos temas, ¿no? Mi conferencia habla de liderazgo, de trabajo en equipo, del manejo de la frustración, entre otras cosas, y la verdad es que es una conferencia aparte interactiva, a veces involucra a la gente en ciertos temas, hay videos, está bien visualizada, digámoslo así. Y, y fíjate, el tema de los medios empezó, no empecé tan convencido, porque tuve una primera etapa en Televisa, antes de ser el director deportivo de Gallos, y surge más por la invitación de un buen amigo mío, se llama Jorge Sánchez, que casualmente lleva muchos años en los medios, pero que casualmente fue mi entrenador en Pumitas, o sea, cuando yo tenía 6, 7 años. Y siempre me dijo, ¿no? Que cuando me retirara, me fuera a trabajar con él a los medios. Entonces me retiro, me invita a los medios y yo le digo, no, espérame, me acabo de retirar, dame chance. Y no, hombre, a las 2 semanas yo ya estaba o sea, ¿qué voy a hacer? ¿No? O sea, entonces dije, ahora le va. Y así empieza mi etapa en los medios. Eh, lo disfruto, la verdad es que me gusta. No pude nunca vivir un mundial como jugador profesional y lo pude hacer, o bueno, ya llevo dos, ¿no? Vividos como gente de medios de comunicación, el de Brasil pudiendo entrar a los estadios, el de Qatar ya con Claro Sports en un programa sin derechos porque no podíamos entrar a transmitir. Y lo que sí he visto es que ves más fútbol. O sea, cuando eres directivo, cuando eres jugador, te enfocas mucho en el rival y ves videos y analizas al rival y ves tu último partido, ¿no? O sea, cómo jugaste, qué hiciste, qué puedes mejorar, qué no. Y aquí no, o sea, en el tema de los medios, pues tienes que estar atento a la mayoría de los partidos del fútbol mexicano. Es que aquí me estoy yendo mi esposa y me hizo cara así de, ves fútbol todo el día, ¿no? Y sí, ves partidos de la Premier, partidos de España, pues sí, tienes que estar atento a otras ligas para tener un conocimiento más amplio para poder hablar en los programas, ¿no? Me encantaría, Iván, ¿no? Y bueno, si es la máquina, pues imagínate. La verdad es que me gustaría tener una oportunidad en algún proyecto interesante del fútbol mexicano. Y bueno, si es la máquina, la verdad es que le tengo un gran cariño, un gran respeto y agradecimiento, ¿no? A la institución, a la afición. Y, y pues nada, digo, no ha habido a la fecha algún acercamiento o alguna posibilidad, pero no cierro la puerta para nada, ¿no? O sea, si hay alguna posibilidad de platicar y de ver si yo puedo incorporarme al proyecto, por supuesto que la analizaría y me daría muchísimo gusto. O sea, terminé en paz con la pelota. Eh, Mi etapa en los diferentes equipos, pues digo, viví lo que cada equipo necesitaba en su momento, ¿no? Pumas y Cruz Azul siempre buscando el campeonato, Necaxa en su momento buscando arraigarse, ¿no? A Aguascalientes lleva poco tiempo, Querétaro pues, salvarse del descenso, o sea, cada una de las situaciones era distinta. ¿Qué me hubiera encantado? Pues tener más oportunidades, ¿no? En la selección nacional, ¿no? Tal vez en mi mejor etapa de jugador, el entrenador de la selección, pues no, yo no era de su gusto, ¿no? Y como te digo, así lo entendí, así lo entiendo y al final, pues fue una espinita que quedó clavada, pero si me hubiera aferrado a ello, no hubiera disfrutado mi última etapa, ¿no? Entonces, la verdad es que quedé en paz con el balón y sí, me hubiera gustado por lo menos un año más en la máquina por lo que ya te platiqué, pero bueno, por alguna razón no se dio y la verdad es que estoy muy contento y muy agradecido por lo que viví esos 2 años con Cruz Azul.